todos y a todas. Bienvenidos a una nueva charla de guionistas con cosas de guionistas por casa. Hoy vamos a tratar los temas apasionantes de laboral, fiscal, estatuto del artista, estas cosas ahí tan chulas y divertidas, ¿verdad? Con esas materias en asignaturas que tanta gracia provocan, que es el derecho. Y para ello contamos con gente que sabe mucho de estas cosas. Tenemos, por un lado, a Noa García y Alicia Lorenzo, de Ausum Abogados, y a Ramón Rey, que es precisamente abogado de FAGA. Con ellos y ellas vamos a hablar de cuestiones pues, como, por ejemplo, el estatuto del artista, la reforma laboral, fiscal. Y vamos a empezar, por ejemplo, con Noa, para que nos explique un poquito qué es eso del estatuto del artista. ¿Qué es? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Y bueno, para empezar, el estatuto del artista puede llevar un poco esta denominación a equívoco porque parece que es solamente una norma, como por ejemplo puede ser el estatuto de los trabajadores, pero lo cierto es que son varias normas que se han ido aprobando desde el año 2019 hasta ahora, justo la última en enero de 2023, y tiene relación con todo pues, el sector artístico y cultural. Bueno, el Estatuto del Artista surgió tras el informe de la Subcomisión de Cultura, que en el Congreso de los Diputados, y que emitió un informe aprobado por unanimidad en abril de 2018, donde se hicieron una serie de recomendaciones para realizar algunos cambios normativos que afectaran a ese sector. Los cambios más importantes son pues, en materia laboral, seguridad social y fiscal. Entonces, yo voy a tratar los cambios que ha habido pues, de laboral y seguridad social. Y como cuestión previa, antes de empezar, quería delimitar dos conceptos básicos para enterarnos un poco de todas estas reformas, que son diferenciar, por un lado, los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia, o también llamados autónomos. Bueno, los primeros, para tener claro, son aquellos trabajadores unidos a la empresa, mediante una relación laboral en el que hay unas 4 notas que se dice de laboralidad, que son ajenidad, dependencia, retribución y voluntariedad. ¿Vale? Y dentro de la organización y de la dirección de una empresa. Si estamos en Vale, ahora te voy a interrumpir un momentito. Bien. ¿Qué es un falso autónomo? Ahora la segunda cuestión, que es primero, antes de decir que es un falso autónomo, ¿qué es un trabajador autónomo? Un trabajador autónomo, a diferencia del trabajador por cuenta ajena, es una persona física que realiza una actividad económica de forma personal, directa y habitual. No está dentro de la organización y dirección de una empresa. Entonces, ¿qué es un falso autónomo? Bueno, pues una persona que está de autónomo, pero que realmente está dentro de la dirección de una empresa y que debería ser un trabajador por cuenta ajena. ¿Qué pasa? Pues que a las empresas, pues hombre, en lo que la cotización se refiere, les sale más barato tener a un trabajador autónomo que a un trabajador por cuenta ajena. De ahí esos falsos autónomos que puede suceder y que en el sector seguramente pues hay... No, creo que precisamente en el sector del guión la figura del falso autónomo no existe, afortunadamente. Los productores y las productoras son gente maravillosa que decide no juguetear con lo que es el tema de este tipo de historias. Aprovecho para decir dos cosas. Primero, Marisol, si eres tan amable, por favor, cierra tu micro porque de vez en cuando se cuela lo que es la... Gracias, Marisol. Y segundo, si tenéis cualquier tipo de duda en el chat, no tenéis más que coger e ir apuntando aquellas dudas que tengáis. Luego dejaremos antes de que acabe lo que es la charla, pues unos 15 minutitos para responder vuestras preguntas, a poder ser intentar que no sean excesivamente personales, sino más bien pues generales, para que todos podamos y todas podamos sacar provecho de las contestaciones de la gente que tan amablemente están aquí. Bien, entonces, tenemos aquí a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia. A ver, ¿cuáles son las principales modificaciones que hemos tenido atrás de los trabajos de los grupos de trabajo del Estatuto del Artista? Bueno, en cuanto a la contratación laboral, en primer lugar, la contratación laboral va a afectar a estos trabajadores por cuenta ajena, no a los trabajadores autónomos porque no tienen una relación laboral, tienen una relación mercantil. Entonces, teniendo claro que ahora lo que hable de la reforma, toda la contratación temporal va a afectar a los trabajadores que sean por cuenta ajena. Eso Porque ya... los autónomos, ¿qué tipo de relación contractual tienen con las empresas? El trabajador por cuenta ajena, una relación laboral. Los autónomos, una relación mercantil. Mercantil, exactamente. Bien, vale. Trabajadores por cuenta ajena. Exacto. Antes de abril, teniendo en cuenta esta fecha importante, abril de 2022, desde el año pasado,
Antes de esta fecha, pues todos los guionistas estaban encuadrados en un régimen general que se venía regulando por el Estatuto de los Trabajadores, como la mayoría de trabajadores que hay, ¿no? El Estatuto de los Trabajadores regula la relación laboral. ¿Qué pasa? Que como regula el Estatuto de los Trabajadores la relación, todos los contratos temporales, porque en este sector la temporalidad es la regla general, se venían suscribiendo pues, al amparo de esa normativa. ¿Cuál era el contrato por antonomasia? El contrato, seguro que conocéis, por obra y servicio determinado. Bueno, que se suscribía, pues como el propio nombre indica, para realizar una tarea o servicio determinado dentro de una empresa. Digamos que se entendía que había unas necesidades temporales, no era para hacer un trabajo de necesidades estructurales de la empresa. Vale, la duración de este contrato pues era 3 años y determinados convenios pues lo podían ampliar a 4. Pero bueno, esas son pues las líneas básicas. Un contrato por el servicio máximo 3 años. Vale, ¿qué pasa? Bueno, seguro que os suena, en diciembre de 2021 se aprobó un Real Decreto y hubo pues lo que se llama la reforma laboral en diciembre. ¿Qué sucedió? Bueno, una de las premisas de esta reforma laboral y objetivos es delimitar al máximo la contratación temporal. Se suprime, medida estrella, se suprime el contrato por obra y servicio determinado y tan solo quedan 2 modalidades contractuales. El contrato por circunstancias de la producción, diferencia circunstancias previsibles o imprevisibles, y el contrato por sustitución con persona con reserva a puesto de trabajo. Ejemplo, pues una persona que esté pues de baja por una incapacidad. Bueno, pues se puede contratar temporalmente a otra persona que la sustituya. Y el contrato por circunstancias de la producción. Claro, al delimitar tantísimo la contratación temporal, pues surge el problema. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, entonces, es un problema que nos encontramos. Sí, sí. Exacto. Hacer una pequeña, una cuestión, puede ser que haya gente que hoy en día siga teniendo contratos por obra, porque es cierto que se suprimieron desde el 30 de marzo de 2021, pero ¿qué pasa? Que si a mí me pudieron haber suscrito un contrato por obra y servicio en noviembre de 2021, antes de la reforma, ¿qué pasa con esos contratos? Bueno, rápidamente, todos los contratos anteriores a 31 de diciembre de 2021 se rigen por la normativa anterior. ¿Puede haber hoy en día un guionista con un contrato por haber servicio de 2 años? Puede, porque se rige por la normativa anterior. Los contratos suscritos entre el 31 de diciembre y el 30 de marzo, en ese lapso de tiempo, se pueden suscribir contratos por haber servicio, pero no por 3 años, sino por 6 meses. Hoy en día ya no va a haber ninguno, porque aunque se suscribiera el 1 de abril, pues en septiembre ya se termina. Y eso, a partir del 30 de marzo, pues se elimina el contrato por obra y servicio. Ya no se pueden suscribir. Vale, entonces ahora, por ejemplo, alguien que de repente tiene la mega ideaza, un superproyecto, tiene una Biblia maravillosa, y de repente la productora decide pagar lo que pagan por la general a los guionistas y las guionistas, que son tropecientos millones de euros, para conseguir que trabajen para ellos. ¿Qué tipo de contrato tendrían que realizar con esta productora? Vale, a ver, ahora la solución que dio el legislador, porque claro, esto era un problema no solo para el sector guionista, sino para el sector cultural y artístico, donde, ya dije antes, la temporalidad es la regla básica, es la regla general, no como otros sectores. Entonces, claro, ¿qué hizo? Bueno, pues la relación laboral de artistas es una relación laboral especial, así lo dice el Estatuto de los Trabajadores, que tiene, como es especial, pues tiene un Real Decreto que lo regula. Ese Real Decreto es el 1435/1985. Pero claro, ¿qué pasa? Que como es del año del 85, no incluía toda la gama que hay de oficios ahora en el sector cultural. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, pues como ese Real Decreto establece unos contratos temporales muchísimo más flexibles y amplios que el Estatuto de los Trabajadores, vamos a reformar el ámbito de aplicación de ese Real Decreto por otro Real Decreto que se aprobó en marzo del año pasado, y vamos a incluir ahí pues, a todos los que realicen actividades artísticas, incluidos los guionistas, que si vais al Real Decreto, artículo 1, 2, segundo párrafo, pues ya veis que aparece los guionistas. Por lo tanto... ¿Me permites leer qué actividades se entienden incluidas? Porque es que me parece muy gracioso el tema de... Sí. Se entenderán incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma, entre otras, las personas que desarrollan actividades artísticas, sean dramáticas,
de doblaje, coreográfica, de variedades, musicales, canto, baile, de figuración, de especialistas, de dirección artística, de cine, de orquesta, de actuación musical, de escena, de realización, de coreografía, de obra audiovisual, artista de circo, artista de marionetas, magia, guionistas. O sea, se ve que estamos en lo alto de la pirámide creativa, detrás de la gente que se encarga de hacer marionetas y la magia. O sea, muy bien. Sí, Venga. sí. Pero Entonces, bueno, estás incluidos. estamos dentro. O sea, Eso es lo les cuento, importante. pero estamos dentro. Es cierto. Exacto. Bien. Entonces, este Real Decreto, el 5/2022, lo que hace es crear una relación especial, ¿no? No la crea, modifica el ámbito de aplicación Modifica, de relación. exactamente. Exactamente. Ajá. Sí. Y entonces es de aplicación para, por ejemplo, en este caso ahora nosotros los guionistas y las guionistas, el tema de poder realizar este contrato de relación laboral especial. ¿Cuáles son las características, o vamos, qué podrías hablar de este Real Decreto entonces? ¿Qué se modifica, si se modifica algo? Vale, bueno, hacer una precisión que quizás a los guionistas no se os aplique, pero se excluye expresamente la contratación en ámbitos privados. Esto quizás a vosotros no os pueda crear ningún problema. Está más pensado, pues, por ejemplo, personas que actúen en una boda, por poner un ejemplo, en algo que sea un evento privado. En eso se excluye esa contratación temporal y tienen que ir, pues, al régimen general, a estatuto de los trabajadores. De acuerdo. Esa precisión. Entonces, el contrato temporal, bueno, pues como dije antes, cambia muchísimo respecto del estatuto, porque es mucho más flexible y mucho más amplio. ¿Qué pasa? Que sea más amplio y más flexible quiere decir que se puede contratar siempre, en todos los casos, mediante este contrato temporal. Bueno, el Real Decreto dice que solamente se puede contratar por duración determinada, temporal, para cubrir necesidades temporales de la empresa. ¿Y cuál es el tiempo o el tipo de contrato, la duración? Bueno, pues va a depender. El Real Decreto habla, pues, por un tiempo cierto, por una o varias actuaciones, en este caso, por ejemplo, pues un bailarín o una actuación de teatro que dure, pues, lo que dure, por una temporada, por el tiempo que una obra permanezca en cartel, o también por la duración de las distintas fases de producción. Que ahí estaríamos encajados supuestamente en las personas responsables de guión. Exacto. Quizás sea en esta última duración donde más encaje tengáis, no tanto en actuaciones, ¿no? Pues es un trabajo más previo. Entonces, bueno, claro, aquí no habla, como el contrato de obra, de una duración máxima. Es importante, claro. Antes la duración máxima era 3 años, 4 ampliable. Ahora no habla de una duración máxima. Entonces, bueno, sí que da mucha más flexibilidad para, pues, la empresa poder tener una duración mucho más flexible, digamos, ¿no? Eso sí, como ya he dicho antes, tiene que haber una necesidad temporal de la empresa. Importante, si alguno de vosotros firma un contrato, en el contrato de trabajo que tiene que ser por escrito, tiene que aparecer estipulada la causa que justifique esa temporalidad, porque de no hacerse se puede entender que es un trabajador fijo. Eso, bueno, es importante. Importantes novedades. Claro, bueno, también es cierto que hablamos todo el rato de necesidades temporales, contratos temporales. También puede haber contratos indefinidos, por supuesto. Sí. Claro, o sea, esto simplemente es para contratación temporal. Por supuesto que no se excluye la contratación indefinida. Entonces, ¿qué modificaciones ha habido respecto de este Real Decreto? Bueno, pues en relación a la indemnización por fin de contrato. Ya los contratos de obra y servicio, pues cuando finalizas un contrato, te pagan una indemnización, que la regla general del estatuto son 12 días. Bueno, aquí antes de la reforma, de este Real Decreto 5, eran, salvo que se estipulara otra cosa en contrato, en convenio colectivo, 7 días por año trabajado. Ahora se ha aumentado a 12, equiparándolo al Estatuto de los Trabajadores, salvo pues si tienes un contrato temporal de 18 meses, en cuyo caso se amplía a 20 días. Y otra cuestión importante también es el encadenamiento de contratos, que aquí también, antes de la reforma, se venía aplicando por los tribunales, por el Tribunal Supremo, pero no se hacía una mención expresa, ahora ya sí. ¿Qué es el encadenamiento de contratos? Bueno, pues esto es igual que en el Estatuto de los Trabajadores. Si a mí, en un periodo de 24 meses, me contratan con 2 o más contratos temporales que duran más de 18 meses,
en un periodo de 24, se entiende que ya soy trabajador indefinido. Claro, ¿puede haber un contrato indefinido de 20 meses? Perdón, temporal de 20 meses. Sí, e igual no me convierto en indefinido. Aquí el encadenamiento se habla porque hay varios contratos. Encadeno varios contratos temporales. De ahí la cuestión también. O sea, el tema de, por ejemplo, coger, a ti te dan de alta, entonces tú estás trabajando, pongamos por caso, 6 meses, transcurren 3 semanas, o te dan de baja, transcurren 3 semanas, te vuelven a dar otra de alta, y así hasta llegar a los... ¿cuántos son en un plazo de, perdón, me has dicho? 24 meses, tienes que estar 18. 18. O sea, es decir, si yo voy encadenando hasta 18 meses por esos contratos, impepinablemente al final se va a considerar que yo soy un trabajador indefinido de la empresa. Un ejemplo práctico para entenderlo y que llegó al Supremo fueron los bailarines del Instituto de Ballet Nacional, que todos los años, pues ellos sí que entraban antes en este régimen especial de artistas, los bailarines. Entonces, claro, lo que hacía el Ballet Nacional es, bueno, pues cada año contrato por cada temporada a los bailarines, que realmente van a hacer pues las mismas obras todos los años. Ahí el Supremo dijo, vale, sí, primero, no hay una necesidad temporal, sino que parece una necesidad estructural de la empresa, y luego que, bueno, que estás encadenando contratos, la gente, pues el trabajador ya tiene la consideración de fijo, ya no es un contrato, ya no es un trabajador temporal. Entonces, bueno, la extinción de ese contrato en ese caso, en ese supuesto concreto, se entendió que era un despido. ¿Y qué supone para ellos? Que es lo que Claro, al la final es importante. claro, la indemnización, si te consideran una antigüedad mucho más antigua, claro, la indemnización sube. Y la indemnización por despido improcedente, pues no son 20 días, son 33. Salvo si tienes 33 días por año trabajado, salvo si tienes una antigüedad de antes de 2012, que ya eran de 45. Entonces, bueno, a nivel de indemnización sí que cambia. Hombre, desde luego que sí. Una Exacto. cosa muy antigua, me gusta mucho lo que es el concepto. Vale, esto con respecto al tema de los trabajadores por cuenta ajena. Sí. A todo esto, ¿podemos hacer un resumen? Yo creo que todos y todas habréis visto una nómina, pero ¿puedes resumirnos más o menos qué conceptos aparecen en la nómina? Lo digo más que nada porque hay veces en que la gente es como en plan de, en la nómina no me aclaro muy bien qué tiene que poner. Bueno, pues serías amable, no ha de comentarnos qué debe aparecer en la nómina. Vale, bueno, yo tengo aquí una, cogí de muestra porque si no visualmente es un poco complicado y explicarlo seguramente que si no se ve no se va a entender quizás con tan bien como si lo ves en papel. Bueno, si cogéis nóminas de trabajadores por cuenta ajena, claro. Autónomo. Obviamente, si no serían facturas con respecto al trabajo. Efectivamente, bueno, veis, vais a tener un total de vengado que aparecerá pues seguramente salario base, horas extras si las hay, gratificaciones extraordinarias si las tenéis prorrateadas o no. Entonces, ese salario, digamos, es el que se devenga, es el que te corresponde a ti percibir. Ahora bien, hay determinadas cantidades, seguridad social y Hacienda, que dicen, vale, sí, esta es tu renta, pero hay una serie de cantidades que tienes que pagar y que ya el empresario te tiene que retener. Que esas son las deducciones, que seguramente depende de la nómina, la que tenemos aquí, por ejemplo, pues te aparece todo, salario base, indemnizaciones si las hay, por ejemplo, pues dietas, gastos de locomoción, etcétera, y luego abajo aparecen las deducciones. Las deducciones, por una parte, hay las aportaciones a la seguridad social, que son unos porcentajes fijos que no elige la empresa, sino que se establece cada año por el legislador. Dice, pues este año, las contingencias comunes este año son 4,80. Al año puede ser 4,90. Entonces, sobre tu base, sobre lo que tú has devengado, lo que te aparece total devengado, lo que el bruto que a ti te corresponde, pues ese 4,6, eso es la base de cotización, y sobre ese 4,6, lo que dé, pues te lo van a deducir y se va a ingresar a la seguridad social. Las deducciones que hay son contingencias comunes. ¿Qué cubren las contingencias comunes? Bueno, pues es una aportación que hace el trabajador, pues si un día tiene una baja por enfermedad común, que no sea pues enfermedad profesional. Bueno, pues que con ese dinero se sustentan esas prestaciones. Luego hay el desempleo, pues si algún día tienes la prestación, y luego por la formación. Contingencias comunes es 4,80, desempleo 1,60 y la formación 0,60. Y luego, eso es la de seguridad social, y luego hay el IRPF, que ya pues dependerá de la retribución y de la situación personal de cada persona. Sí, Entonces, eso lo veremos después, pero esa retención es un adelanto de la renta que se va a pagar en el junio que pagamos todos. Exacto. Pero es un adelanto. Exacto.
Y Es de lo que depende- siempre se quejan los de pasapalabra, que le quitan mucho el dinero, que al final, claro, Claro, de exacto. pasapalabra les quitan mucho dinero por la retención. Sí, pero es la retención y al final en la declaración. O sea, Exacto. Luego, entra por un lado, pero sale por el otro. Exactamente. Vale, bien. Entonces, bueno, pues esas son las dos grandes deducciones que tenemos y una vez que nos restan esos importes, pues tenemos el neto, que es al fin y al cabo lo que nos ingresan en el banco. Vale. Y Eso, o sea, grosso modo, evidentemente, gracias por el tema exacto. de resumir lo que es el tema de la nómina. Hablamos del tema de que dentro de la nómina entonces viene lo que son las cotizaciones, las deducciones por cotización. Vale. Con respecto al tema de las cotizaciones, ¿ha habido algún tipo de cambio con respecto al tema de toda esa modificación del 5/2022 o no? No, realmente lo que hace el 5/2022 es cambiar lo que es la relación contractual laboral, no de seguridad Ajá. social. En seguridad Bien. social realmente no ha habido gran cambio, Vale. salvo, como comentábamos, la cotización especial de artistas, pero está más pensado para aquellas personas que cobran por días, que me imagino no es vuestro caso, que va a ser mensual. Entonces, como es mensual, realmente se asimila al régimen general y en eso no hay gran cambio. Ajá. Vale. Con respecto al tema de los, comentábamos antes de que empezar la charla, el tema de las categorías profesionales. ¿Cómo afecta de alguna manera el tema de que nosotros no tengamos a día de hoy categoría profesional? Bueno, dependerá, pues claro, en dónde os encuadren. Al no tener, pues os tendrán que encuadrar en una que se asimile y ahí va a cambiar por las bases mínimas y las bases máximas. Claro, ahí dependerá de cada trabajador en concreto. Ujú. El preguntarte por cómo funciona el sistema de los tramos de cotización es una burrada o te animas al tema de explicárnoslo. Pero lo de tramos, esos autónomos. Ajá, vale, bien. Vale, Pues entonces, claro, el nuevo sistema de autónomos al cuenta ajena le da exactamente igual. Al cuenta vale, ajena, al trabajador laboral, eso le da exactamente igual. Eso solo se aplica a los cuenta, trabajadores autónomos. bien. Al que no va por tramos, es totalmente diferente la cotización, claro, es otro régimen. Pues vamos a por los autónomos. Cuéntanos, ¿cómo cotizan los autónomos? aunque la idea es que en un futuro llegue a Claro, parecerse. ahí está la idea. Bueno, como vimos antes, lo que hace el trabajador por cuenta ajena, tú cotizas, esos porcentajes que te quitan en nómina, esas deducciones de seguridad social, se calculan conforme a tu salario real. Tú, por ejemplo, si cobras 2.000 euros de salario, las deducciones que se te van a aplicar va a ser el del 4,6 para desempleo, para formación, a partir de tu salario. No puedes elegir. ¿Qué Ujú, pasa? Autónomos. Bueno, ya lo dije antes, persona física que realiza una actividad de forma personal, directa y habitual. Vale. Hasta este año, un autónomo podía elegir su base de cotización. Entonces, tener unos ingresos pues, de 50.000 euros anuales y cotizar por la base mínima. ¿Qué pasa? ¿Qué era? ¿Qué importe? 200. 200, pues, no sé de memoria, pero unos 200, 300 euros más o menos. No sé fijo, pero ahí anda, la 200, 300 euros. ¿Qué pasa? Que como el legislador lo que quiere es asimilar la cotización de los autónomos al personal de cuenta ajena y que tú tributes, o sea, cotices, perdón, por tus rendimientos netos. ujú. ¿Qué son los rendimientos netos? Ingresos menos gastos. Vas a la declaración de la renta del año anterior, ingresos netos. Vale, pues lo que quiere Seguridad Social es que cotices por esos rendimientos, no que tú elijas. Ujú. Es el nuevo sistema que se ha instaurado desde este enero. Entonces, ¿qué pasa este enero? Bueno, este año va a ser un poco, no va a haber mucha diferencia estos 3 primeros años, porque digamos que es un nuevo sistema que se va a ir Implantando gradualmente. sí, durante 6 años y los 3 primeros años seguramente no notéis diferencias. Ujú. A principio de año, en enero, vale, el autónomo, evidentemente no sabes lo que vas a ganar. Más o menos no eres como en cuenta ajena, que sí sabes más o menos cuánto vas a ganar. El autónomo, bueno, pues habrá meses mejores, meses peores y no lo puedes saber a ciencia cierta. Entonces, bueno, pues tú tienes que hacer una provisión de tus rendimientos. Pues, por ejemplo, cogiendo los del año pasado. Entonces, tú haces una provisión y dices, bueno, pues yo más o menos pues voy a tener 10.000 euros. Vale, pues 1.000 euros al mes. Bueno, pues con esa previsión yo voy a cotizar, mi base va a estar en el tramo, van a ser 1.000 euros, entonces yo voy a cotizar en el tramo donde estén los 1.000 euros. Y voy a elegir pues base mínima, base máxima. Entre esas bases máximas y mínimas voy a cotizar. ¿Qué pasa? Que claro, puede cambiar. Igual un mes, enero y febrero, pues no son buenos meses, pero marzo, abril y mayo son unos meses muy buenos. Bueno, pues te deja modificarla cada 2 meses, hasta 6 veces al año. Puedes modificar la base de cotización porque al año siguiente, en septiembre, después de la declaración de la renta, Hacienda
la tesorería va a cruzar datos con Hacienda y va a decir, vale, tú el año pasado has cotizado en autónomos por 30.000 euros. Ya, pero es que tus rendimientos son 40.000. Hay una diferencia de 10.000. Vale, pues esa diferencia la tienes que pagar. Si la diferencia no cambias de tramo, no pasa nada, porque tienes bases para elegir. Tienes una base mínima y máxima. Si tienes que cambiar de tramo, bueno, pues ahí sí que puede haber diferencia. Pero como digo, los 3 primeros años no hay mucha diferencia. La diferencia se va a notar a partir de 2016, donde sí que pueden establecerse diferencias grandes entre tramos. Y de igual forma que si, por ejemplo, pues has cotizado por 30.000 euros y has ingresado unos rendimientos de 20.000, bueno, pues te darán la diferencia. Un poco para que entendamos cómo pasa con la renta. Y una cosa, ¿cuándo tiene que darse alguien de alta? A ver, claro, esta es una cuestión que pasa de ¿cuándo me tengo que dar? Bueno, pues ahí tenemos que ir a la definición del trabajador autónomo y el criterio importante es la habitualidad. Pero claro, ¿qué es la habitualidad? En derecho llamamos que es un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué es la habitualidad? 6 meses al año, 2 semanas, 3 meses, no se sabe. Entonces, bueno, un criterio que fue utilizando el Tribunal Supremo y diferentes tribunales es, bueno, un indicador de la habitualidad es que tus rendimientos sean superiores al salario mínimo. Entonces, si estás por encima del salario mínimo, significa que sí que entras dentro de esa habitualidad, que es tu actividad habitual. Entonces, tienes que darte de algo. Si estás inferior, pues no te tendrías que dar. Pero tampoco es un criterio, es un criterio indicativo, pero no es un criterio único. Claro, hay que ver el caso concreto. Pues, por ejemplo, tengo otra actividad, pues soy un trabajador por cuenta ajena y que hago esta actividad, pero es residual, no, mis ingresos vienen sobre todo en su mayoría por mi trabajo por cuenta ajena. Pues claro, no se pueden establecer criterios fijos que sirvan para todos, hay que ir al caso concreto. La frecuencia, la continuidad, si es el principal medio de vida o no. Claro. Son criterios, evidentemente, que también son un poco a posteriori, ¿no? Supuestamente, claro. Es decir, porque claro, la habitualidad, lo que es el tema del SMI, por ejemplo, que llegues o no llegues, es una vez que lo hayas cobrado, no antes. O sea, pero porque tú tienes la expectativa de cuánto puedes cobrar, pero bueno, luego al final pues puede darse el caso No, pero el SMI también es en cómputo anual. El cálculo del SMI. Claro, sí, pero quiero decirme, pero tú no sabes cuándo vas a cobrar ese SMI. Claro. Entonces, y puede que lo cobres en 3 meses o puede que lo estés desarrollando habitualmente o periódicamente, que tampoco el que sea periódicamente no debería determinar que debas darte o no de alta. Al final se trata de ver si por una serie de factores objetivos que equilibra el tribunal, digamos, la jurisprudencia al final, si tú ves que es tu medio de vida, que es continuo, que en el fondo tienes unos rendimientos pues superiores o inferiores al salario mínimo interprofesional. No se guía solo por eso, pero puede ser un elemento de prueba a determinar. Evidentemente luego puede haber una eventual inspección de trabajo. Pero bueno, es cierto que nosotros nos hemos encontrado con inspecciones que han pasado perfectamente cuando hablamos de rendimientos que son o que tienen el carácter de esporádico y que no es tu medio de vida principal e incluso a veces siendo un medio de vida importante es inferior en su momento que eran por ejemplo 12.000 euros y se aceptó. O sea, pero bueno, que es muy importante esto. De todas maneras, ¿cuál es la cuota mínima que tendría que abonar una guionista? A día de hoy. A ver, hay una cuota reducida, pero es una cuota reducida por inicio de actividad, es decir, para gente que esté iniciando la actividad, que son 80 euros, es lo que se llama tarifa plana. Durante un año son 80 euros. Puedes ganar 50.000 euros anuales, que son 80 euros. Puede ampliarse a 12 meses más, es decir, a 2 años, si en ese segundo año tus rendimientos son menores que el salario mínimo. Después ya tienes que irte al nuevo sistema de cotizar por tus rendimientos. Importante porque puede haber alguien que le afecte. Antes de enero de 2023, los mayores de 47 años tenían las bases topadas. Es decir, tú no podías aumentar tu base a partir de los 47 años. Ahora sí. Ahora, como lo que determina la base va a ser tus rendimientos, puedes cotizar, vas a cotizar por lo que... Claro, eso es ahora 25 años, ¿no? Para atrás.
¿O cómo es? Cuando te regulan, para saber luego la pensión, efectos de 25, pensión. sí. Pero bueno, eso Claro. puede cambiar, claro. Eso... Que eso mucha gente a lo mejor estaba como autónomo cotizando sobre la base mínima, a lo mejor eso, pagando los 200 y pico que decimos, porque no puede los 80, vamos, pero los mínimos, y llega una determinada y dice, quiero incrementarlo, porque es que si no mi jubilación va a ser la mínima de todas. La mínima. Claro. Claro. Entonces, pues hay una determinada edad que antes era menos tiempo, antes eran 15, creo, algo así. Fueron incrementándola Sí, cada es vez que lo más. van aumentando. Y ahora es 25, claro, y es importante de cara a subir mi cotización y quiero en los últimos años tener una cotización más alta. Al final te hacen, o la idea del gobierno incluso es incrementarlo más y hacer una media de lo que has percibido en toda tu vida laboral. Para que la gente no esté subiéndose y bajando la cotización en Claro. función de si luego me va a subir o no la pensión. Vale. ¿Y cuáles son las ventajas entonces y desventajas que tiene este sistema entonces ahora? A ver, ventajas, desventajas. Partiendo de la base de que es obligatoria. Si cumples esas notas de habitualidad, igual las ventajas o las ventajas, tienes que estar en el reta. Las ventajas, bueno, pues a futuro a nivel de prestaciones, claro. Daos cuenta que la pensión de jubilación o incluso en autónomo, la prestación por cese de actividad, la cuantía se va a establecer conforme a tu base reguladora. Entonces, bueno, si no cotizas, pues claro, a pensión, por ejemplo, pues te tienes que ir a una contributiva, que el importe es muy inferior, claro. Sí, claro. Pues bueno, las ventajas están ahí, pero bueno, es más que por las ventajas es que es una obligación. Ya. Que se tiene que cumplir, evidentemente. Ya sabemos que los y las guionistas somos personas muy cumplidoras y buena gente. Y limpias. Bien, ¿hay algún tipo de cotización ultra reducida? Que ya te he dicho yo que hay, sí, hay una cotización ultra reducida. Háblanos de esa cotización ultra reducida, por favor. Bueno, Nos pues estas interesa. fueron una de las medidas que se aprobó en el Real Decreto 1/2023 de este año. Bueno, pues son para los artistas autónomos, claro, con unos rendimientos de menos de 3.000 euros anuales. A estos autónomos se les va a aplicar pues, una cuota reducida de 161 euros. Entonces ya no se van a tener que ir pues, a los tramos. Y bueno, y el pago, en vez de ser mensual, también pueden elegir hacerlo trimestral. Es lo que poco más aprobó en este sentido. Pero claro, o sea, tú pagas ¿cuánto al mes? 161, ¿no? Exacto. Si tú cobras igual o menos de 3.000 euros al año. Exactamente. Yo Bien. creo que esta está más pensada, bueno, pues lo que creemos aquí, que está más pensada pues en estos artistas que realmente no sea su trabajo habitual y se tengan que efectuar una alta baja. Claro, porque es que si Porque si no, multiplicamos, realmente no se la cuentas. si multiplicamos 161 por 12, hacemos lo que jurídicamente hablando se denomina un pan con dos hostias, porque serían 1.932 euros anuales para unos rendimientos de 3.000 euros. O sea, es decir, vaya chollo, señores. Exactamente. Entonces, de todas maneras, ¿cuántas altas y bajas puede tener alguien a lo largo de un año? A ver, la normativa realmente de seguridad social no te dice, puedes darte 3, 4, 5, no te dice. Lo que sí que te dice es que, vale, te puedes dar altas y bajas durante 3 veces al año. Esas 3 veces te voy a dejar cotizar por los días. Es decir, si yo me doy de alta el 1 de abril hasta el día 13, yo voy a poder cotizar solo por esos días. En agosto, pues otros 15. Y en septiembre, pues 2. Vale. Ahora bien, a la cuarta vez que te des de alta, va a ser por mes Por el mes completo. entero. Exacto. Cuestión, sí, te puedes dar altas y bajas. Otra cosa es que te haga una inspección y te diga, bueno, ¿y por qué usted no está dado de alta todo el año? Ajá. Vale. Justifique usted por qué no es su trabajo habitual. Evidentemente, si tú esas 3 primeras altas, lo que haces es X días concretos del mes, la cuota será prorrateada, evidentemente, ¿no? Claro, entonces, y luego puede ser que la inspección seguro que lo vea como un fraude, decir, bueno, pues yo facturo todo 15 días al mes, me doy de alta y después me doy de baja. Ajá. Seguramente que va a haber una inspección y que te diga que justifiques y tengas que justificar muy mucho para que eso no entienda que es un fraude de ley, claro. Una cosa, con respecto al tema de las bases, es decir, el tema de los tramos de cotización para autónomos. ¿Cuándo elegimos, cómo elegimos precisamente esos tramos? A ver, bueno, esto se ve más visual si tienes las tablas. Por ejemplo, para el 2023, vale, voy a entrar en el primer tramo, que es para rendimientos de hasta 670 euros mensuales.
Entonces te pone una base de cotización mínima de 751 y una base de cotización máxima de 849. Vale. Si tú, por ejemplo, cobras 670, tú puedes elegir estas dos bases, la mínima o la máxima, una cantidad dentro de esa base. Y sobre esa base que elijas se te va a aplicar el 31,2, creo que es el porcentaje. Y ahí obtienes pues la cuota que te sale a pagar. Vale. Lo que cambia, digamos, es la cuota, digamos, es el tramo, es el cálculo de los tramos, claro. ¿Y esto lo haces en la Tesorería General de Seguridad Social, en el INS? ¿Dónde lo haces? Tesorería, claro. Esto tienes que hacerlo ya con una previsión, claro, mensualmente con una previsión y en eso no va a cambiar. Lo único que cambia, claro, es que tú antes podías elegir y ahora tienes que hacer una previsión y tienes que ir pagando conforme tú la previsión de los rendimientos. Y a final de año, pues si han sido más, te sale a pagar y si te sale menos, pues te sale a devolver, como la renta. O sea que tú cuando, por ejemplo, te das de alta porque eres una persona muy honesta, crees sinceramente en el Estado público de derecho y consideras que tienes que cotizar por el bien de tuyo y de tus hijos e hijas, lo que haces es te das de alta y ya comentas qué tipo de tramo, qué tipo de base de cotización vas a coger, ¿no? Claro, tus rendimientos y tu base. En la Tesorería General de Seguridad Social una vez que te des de alta. Exacto. Y luego al año siguiente van a ser bases provisionales, porque realmente tú no sabes lo que vas a ganar. Tú en febrero, cuando comunicas la base, no sabes lo que vas a cobrar. En autónomo fluctúan los ingresos. Entonces, son provisionales, un poco como la renta. Entonces, al año siguiente va a cruzar datos con la agencia tributaria y va a decir, tus rendimientos son estos. Bueno, pues te corresponde este tramo, por lo tanto te corresponde pagar esta cuota. Ajá, de Y acuerdo. pues, Vale, prestaciones, háblanos de prestaciones. bueno, aquí hubo dos cambios importantes, uno más que otro quizás, porque uno ya estaba, que es, pues seguro que os suena la prestación por desempleo. Vale. Bueno, se aprobó también por este año, por el Real Decreto 1/2023, y entra en vigor, importante, no está ahora en vigor, entra el 1 de julio de este año en vigor, porque todavía no se puede solicitar, y lo que hace es flexibilizar muchísimo los periodos que se necesita para cursar derecho a las prestaciones de desempleo. Para tener una idea, el régimen general, tú tienes derecho a cobrar el paro si acreditas 360 días en los últimos 360 días de alta en los últimos 6 años. Para los artistas, para esta nueva prestación de desempleo, pues tienes que acreditar o bien 60 días en los 18 meses anteriores, 60 días de alta en los 18 meses anteriores, o alternativamente 180 días en los últimos 6 años. Importante, días de alta en actividades artísticas, no en otras actividades, claro. Y para tener derecho, importante también, no tienes que tener derecho a la prestación general. Y bueno, tienes que estar inscrito en situación legal de desempleo e inscrito en el Servicio de Empleo Público. Y no está, exactamente. Entonces, bueno, la duración son 120 días, 4 meses, y la cuantía pues va a depender de lo que cotices. Si tus cotizaciones diarias son más de 61 euros, digamos, tienes derecho a una de 600 euros. Y si son menos, las cotizaciones diarias son menores a 61, pues 480. Y bueno, es de una duración muy reducida. Si el paro general dura hasta 2 años, el máximo, y son 4 meses. Y una vez que agotes los 120 días, no puedes causar de nuevo derecho a esta prestación hasta pasado 1 año y siempre y cuando vuelvas a cumplir los requisitos, claro. A ver, como se supone evidentemente que es una prestación por desempleo, no puedo tener un empleo, pero ¿puedo percibir algún tipo de rendimiento a vez que lo cobro? Claro, la regla general es que no, salvo, ahí se hizo una matización el legislador, los derechos de propiedad intelectual y de imagen. Eso sí que van a ser, puedes percibir esos derechos mientras estés cobrando esta. Al tiempo que estás cobrando la prestación por desempleo. Vale. Pero otro tipo de actividad económica, otro tipo de actividad por cuenta ajena o propia. De acuerdo. ¿Qué pasa con la prestación de jubilación? Bueno, esto realmente no es una novedad, aunque sí que ha habido novedades, porque esto se aprobó en el 2019 ya, una compatibilidad. Y bueno, se amplió y ahora no solamente se puede compatibilizar los rendimientos generados con derecho de propiedad intelectual o derechos de autor,
sino también para actividades conexas, pues, por ejemplo, pues, la presentación de un libro o pues, por dar una conferencia. Importante también, esto no entra en vigor ya, entra dentro de una semana. El 1 de abril esta compatibilización, estas nuevas compatibilidades. Luego también se amplía las actividades artísticas y es cierto que ahora ya la norma contempla expresamente a los guionistas y bueno, pues se le puede aplicar a los pensionistas con pensiones contributivas, también a clases pasivas. Clases pasivas son aquellos pensionistas. Las clases pasivas era un régimen especial que se suprimió en 2011 para los funcionarios de la Administración General. Puede haber pensionistas por clases pasivas y ahora también se les compatibiliza los rendimientos de derechos de propiedad intelectual. Y también para los pensionistas con prestaciones no contributivas. Ahora bien, estos últimos no pueden tener unos rendimientos superiores al salario mínimo interprofesional, que este año están en torno a los 15.000 euros. Entonces, si supera, sería incompatible. Pero bueno, eso es importante porque, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso aquí de un funcionario en régimen de jubilación, después estaba en ese régimen que acaba de explicar Noa, y claro, aunque vosotros sois todos muy jóvenes, y bueno, los guionistas suelen ya empezar tal, pero hay guionistas que empiezan, o escritores que empiezan con más edad, incluso cuando tienen más tiempo precisamente para crear cosas a nivel de... Y entonces, claro, pues puede suceder que haya este conflicto que se arregló precisamente con esta norma, porque antes no podían percibir la pensión por jubilación y a la vez escribir un libro. Ya. ¿Entendemos? Entonces, esto lo que buscó es que precisamente en la cesión de derechos de autor es muy importante que se pueda compatibilizar, porque puede suceder en cualquier momento. Claro. Y pasaba mucho también a los profesores de universidad que publicaban manuales. También. Una vez que se jubilaban, pues no podían seguir cobrando derechos de autor, digamos, de esos manuales, ¿no? Bien, antes de pasar a la parte fiscal, Martí Lucas, el compañero Martí Lucas Feliu, nos pregunta: si en septiembre de 2024 se constata que fui demasiado pesimista en mi previsión de ingresos para 2023 y que me toca pagar, ¿cómo se hará ese pago? ¿Todo de golpe como la renta o con una modificación de las siguientes cuotas? No, tienes que pagar el importe. Creo recordar que sí que os deja, no sé si se puede aplazar, pero va a ser un poco como la renta. Entonces, claro, bueno, es el riesgo que se corre de ser muy optimista o muy pesimista, luego la diferencia que salga va a ser importante. Partiendo de la base de que la naturaleza del guionista y la guionista es pesimista, o sea, creo que pagar, por eso no habría problema. ¿Existiría la posibilidad entonces de fraccionar, cuando menos, o aplazar lo que es el tema de esos pagos? No estoy segura, pero creo que sí, es que no estoy segura, eso lo tendría que mirar. Bueno, vale, pues porque es una normativa nueva y como sí, pero no, normal es que sí. Lo normal es que sí, pero como aún es para septiembre del año que viene, igual hay algún cambio o este año. Vale. Porque se puede ir cambiando. Pues muchísimas gracias, Noa, y pasamos a que Alicia nos hable del tema fiscal. Vale. Los dineritos. Ya, los dineritos. El fiscal, bueno, a veces cuesta entenderlo porque el tributario es así y bueno, ya de inicio sí que quiero especificar, porque Noa lo ha hecho muy bien y ha especificado muy bien cuando se está en una relación mercantil o en una relación laboral, pero a nivel fiscal no, digamos que no es equiparable lo que acabamos de comentar con el ámbito, digamos, el ámbito laboral con el ámbito tributario, ¿no? No nos guiamos aquí ya por el tema del salario mínimo, de si cobro menos y no me doy de alta, qué es lo que hago y demás, sino que aquí la cesión de derechos de autor, que es al final lo que vosotros estáis hablando, digo de cara a autónomos, ¿vale? Me estoy centrando primero. Va a ir por unos rendimientos que pueden ser catalogados de diferentes formas. O sea, digo autónomos o cualquiera que haga una cesión de derechos. Pueden ser actividad económica, pueden ser rendimiento del trabajo, puede ser otra cosa que se llama rendimiento de capital mobiliario, porque sea, por ejemplo, un heredero el que explota esos derechos. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es
quién está explotando esos derechos y qué tipo de explotación está haciendo. Si es una mera cesión de derechos o estoy haciendo una explotación directa de esos derechos. Y luego ya entramos en otros temas que son, por ejemplo, las autoediciones. Cuando un escritor o un guionista hace una propia autoedición de un libro. Entonces, en función de cómo lo cataloguemos, pues tenemos que ver el rendimiento que hay. Y, digamos, desde el punto de vista tributario, esos rendimientos además nos van a llevar a diferentes impuestos, o sea, porque nos llevarán o al IRPF para ver qué rendimiento generamos, o nos pueden llevar al impuesto sobre sucesiones y donaciones si se hace de forma gratuita por alguna gracia de Dios que desconocemos, o bien si intermedia una sociedad, que entonces irá al impuesto sobre sociedades, o bien si de repente el guionista es un no residente, que también cambia y vamos por el impuesto sobre la renta de no residentes. Y luego el IVA también, que es el impuesto indirecto que gravaría en su caso la prestación. Entonces que sepáis un poco que tenemos que catalogar bien lo que estamos haciendo para ver qué tipo de rendimientos tenemos que tributar y en qué concepto tenemos que tributar. Entonces, como cuestión de inicio, cuando las obras, objeto de propiedad intelectual, pueden ser objeto de explotación comercial, entonces decimos, por generar ingresos, pues a sus autores, a los editores, a cesionarios, a los herederos, lo que decimos, puede ir por diferentes rendimientos. Decimos, si es una cesión de uso del derecho, por ejemplo, que un guionista ceda ese derecho a una productora para utilizar su guión, pues puede ir bien como una relación laboral normal, digamos, dentro del Estatuto de los Trabajadores, y lo contratan de forma indefinida, y entonces ahí el rendimiento del trabajo sí o sí, a efectos de vuestros rendimientos por IRPF. Puede ser que vosotros no os contraten a efectos de laboralidad, porque hacéis una prestación esporádica, digamos, o que no tiene una continuidad. Por ejemplo, que alguien que se dedica a vender camisetas y a la vez escribe guiones y vende un guión. Pues ahí hablamos de una cesión de derechos y ahí iríamos más por rendimiento del trabajo. Como rendimiento del trabajo, como una laboralidad. Alguien tiene extendido el micro y creo que es Ángel. Bueno, luego la apagamos. Hola, ¿qué tal? Ahora. Estoy aquí. Nada. Nos iba el micrófono. No. Es Marisol. Ha sido coger y hablar del tema fiscal y de repente ha dicho mi casa, no. Más problemas con la pasta, no. Entonces ha decidido coger mi router, se ha marchado de vacaciones. Pero bueno, hola, ¿qué tal de nuevo? Comentábamos el tema fiscal. Bien. Sí. Y Marisol, a ver si puede apagar su micro, porque se está escuchando. Bien. Vale, muy bien. Ahora. Arrancamos de nuevo. Bueno, Venga. como estaba comentando, que el ámbito fiscal no es el mismo que el laboral. O sea, no seguimos las mismas pautas para decir si estamos como rendimiento de actividad económica, que sería lo que serían los autónomos, básicamente, o como laborable, o como laboral, a efectos de determinar si tengo un rendimiento del trabajo. Va en función del tipo de explotación que estemos haciendo de nuestros derechos. Entonces, si es una mera cesión de uso de un derecho de forma esporádica, la norma te dice, lo vas a poner como rendimiento del trabajo, aunque sea esporádica. Y aunque no tengas que estar dado de alta en nada. Y directamente va como rendimiento del trabajo. Como si fuese una nómina normal, pero con, digamos, con un tipo de retención fija que luego vamos a comentar. Distinto es si me contrata una empresa y me tiene como indefinido o como temporal, pero dentro de un ámbito de contrato laboral bajo el régimen especial de artistas, por ejemplo. Pues ahí también es un rendimiento del trabajo y también lo tengo que declarar como salario puro y duro. Ya no es tanto por una cesión de uso como un rendimiento de trabajo especial, sino directamente como salario. Luego puede ser como un rendimiento de actividad económica, que ahí es donde entramos más en la figura y la distinción un poco con el alta en el RETA, que hablamos de autónomos o no. Ahí que se trata de ver si hago una explotación, si tengo medios materiales y humanos para prestar esa actividad. Si soy un guionista habitual, que no trabajo para un productor a través de una contratación laboral, pero sí, en plan freelance, vendo escritos, traducciones, guiones, lo que sea, de forma habitual, en ese caso sí, digamos, lo que te dice la norma
y no tampoco con una habitualidad desmedida. Simplemente te dicen, tú lo calificas. Si no es habitual, rendimiento del trabajo, con ese régimen especial de uso de derechos. Pero si es habitual, me da igual que cobres 3.000 menos que el salario mínimo, lo que sea. Tú te tienes a efectos fiscales, que no hablo de cotización de autónomos ni nada de eso, a efectos fiscales, que es lo que llamamos un modelo 036, que es en el que os dais de alta a efectos fiscales, ahí te tienes que dar de alta a efectos fiscales. Salvo que estés como contrato laboral o estés que hagas de vez en cuando una cesión de uso de explotación, en la que tú no te metes y solo cedes la cesión de uso y no haces nada más, en el resto te vas a tener que dar de alta como actividad económica, ¿vale? Que eso sí es importante, porque ¿qué supone? En el momento que me doy de alta como actividad económica a través del modelo 036 que hablamos, ya tengo obligaciones en su caso de retención, obligaciones en su caso, que seguramente no será vuestro caso, de hacer pagos fraccionados, tengo que emitir facturas, bueno, como autónomo tengo que llevar una serie, no contabilidad, pero una serie de libros, registros de ingresos y gastos. Bueno, ya me meto en más formalidades administrativas, pero eso es al final lo que hace el que desempeñes una actividad económica. Luego hay, por ejemplo, lo que os contaba, luego puede ser calificado otro tipo de rendimiento, que es un heredero, por ejemplo, de alguien que está explotando, a lo mejor en los guiones, pues en los guiones seguramente también, no sé a qué nivel, pero bueno, puede ser en canciones si es habitual, que una canción que se cedan los derechos, pues que al final la siga explotando los herederos. Pues ahí ya no es rendimiento del trabajo, sino que va como, se le denomina rendimiento de capital mobiliario, que es parecido como a los dividendos. No obstante, al final lo que tenéis que ver es que hay distintos modos de tributación del régimen y que hay que ver al final el caso concreto de lo que estáis haciendo y también podrá influir que estéis dados, por ejemplo, que estéis en el régimen general, que estéis contratados desarrollando otra actividad y que luego hagáis, pues es lo que decimos, un guión en vuestro tiempo libre, pues ahí sí va a ser un rendimiento del trabajo y, digamos, el rendimiento del trabajo por cesión de uso de derechos. Pero si no, lo normal es que sea actividad económica y ahí ya no entráis en salario mínimo interprofesional o lo que sea, aunque no estéis dados de alta a efectos como autónomos en el RETA, sí tenéis que hacer este modelo 036 y sí tenéis que facturar. ¿Vale? Vale. Entonces, eso es Una cosa, importante. Alicia, antes de entrar en lo que es el tema del epígrafe, del nuevo epígrafe que tenemos, en el que, por cierto, Faga estuvo trabajando con los grupos de trabajo del Estatuto del Artista, y luego os leeremos cuál es la definición que le dimos. Me comenta Rodolf, nuestro director general, que hay una pregunta de Víctor sobre cotizaciones que no se ha contestado. ¿Cuál es el problema? Que cuando saltó mi router, el chat decidió borrarse, con lo cual no sé cuál es la pregunta que nuestro compañero Víctor decidió hacer. Entonces, Rodolf, si eres tan amable de leerla. Sí, dice, ¿me escucháis? Dice, las nuevas bases de cotización, además del nivel de ingresos, hay una horquilla amplia en que se puede elegir voluntariamente el nivel de cotización. ¿Tenéis algunas recomendaciones al respecto en función del momento de la vida laboral? A ver, realmente, claro, al ser previsiones va a depender mucho en el caso concreto. Lo bueno que tiene, bueno, puedes hacer una previsión a inicio de año de cuál va a ser tu rendimiento provisional y luego, pues como vaya yendo la cosa, depende de cada caso, se puede variar hasta 6 meses, es decir, cada 2 meses puedes ir variando. Lo que pasa es que, bueno, claro, es un sistema que empezó ahora nuevo este año, entonces tampoco podemos dar una recomendación clara y dependerá también de la persona y de los rendimientos. Si tienes meses más con unos ingresos más altos, bueno, pues subir la base de cotización, por lo menos para que no salga diferencia. Pero realmente los 3 primeros años, hombre, claro, si hay una diferencia muy, muy grande de rendimientos a final de año, pero realmente estos 3 primeros años no lo vais a notar, porque aunque realmente tengáis que pasar al siguiente tramo, a un tramo mayor, no hay una diferencia muy grande entre las bases mínimas, por ejemplo. Entonces, no creo que notéis mucho cambio este año. El cambio va a ser a partir de 2026. Ahí sí. Disculpad por puntualizar la pregunta, muchas gracias, está siendo muy útil. A lo que me refiero es, una vez uno calcula su propio tramo de ingresos previsto para el año siguiente, igualmente hay una pregunta adicional que es, ok, dentro de esta horquilla, ¿dentro de qué nivel
quieres cotizar y se puede elegir voluntariamente dentro del mismo tramo previsto un nivel superior o inferior. Y el rango es bastante amplio, pues son diferentes de cientos de euros. Claro. Esto entiendo que aplica como a los beneficios que uno podría tener posteriormente, ¿no? A la jubilación, cuestiones de estas. Porque si no, ¿de qué depende? Todo el Sí, mundo claro. elegiría el Claro, mínimo. Sí, eso es... Claro, sí, o sea, tú por ejemplo, el primer tramo de rendimientos hasta 670 euros, tú tienes una base mínima de 751 a 849. Puedes elegir dentro de esa base. A ver, evidentemente siempre te va a beneficiar elegir una base más grande, pues por ejemplo, para la prestación por cese de actividad o para una posterior jubilación. Claro, siempre que Pagas más. se... Claro, siempre vas a... Luego, a nivel de prestaciones en futuro, siempre vas a tener más importe, claro. Eso, en eso sí que tiene importancia. Y si puedes... Pues sí, claro. Pero también lo estás pagando ahora. Claro, pero también tienes que pagar. Claro, Claro. pero debería tenerse en cuenta, por ejemplo, en este caso también la edad. Es decir, por ejemplo, una persona que sea mayor y esté más cerca del final de su vida laboral debe hacer un esfuerzo activo por cotizar más, o esto ahora ya no es tan importante dentro del nuevo modelo. Bueno, Bueno, los sí es 25 años, importante, ¿no? claro, sí que es importante porque, y mucha gente lo hace, sube la base de cotización y ahora lo va a hacer. Antes podían, aunque realmente hasta los 47 años luego se topaban las bases, no las podían subir. Pero claro, ahora sí, también te digo, puedes subirla dentro de tu rango. O sea, al final, tú, por ejemplo, una nómina, si tú cobras 2.000 euros, no puedes cotizar por 4.000. Entonces, si tus rendimientos son 2.000 euros, bueno, pues tú dentro de esa base mínima, de esa base máxima, puedes cotizar por la base, por la máxima, pero no puedes cotizar más de la máxima. Claro. Entonces, y luego eso depende pues de la persona, claro, de los rendimientos que tenga, de la edad, claro, cuanto más cerca de la jubilación estés, pues mejor subir la base, claro, porque luego la prestación de por jubilación se va a notar, claro. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, a ti por tu pregunta. Vayamos con el tema del nuevo epígrafe que Antes de eso, simplemente un segundo, Ángel. Como estábamos hablando de los diferentes tipos de rendimientos, para que lo tengáis en cuenta también efectos de epígrafes que estoy viendo ahí en las preguntas, ahora que me metí, porque hablan, ¿qué pasa con cursos y conferencias? Porque claro, no estamos hablando solo de cesión de uso de derechos de propiedad intelectual, hay otros temas vinculados, otros rendimientos que pueden venir vinculados, que son la realización de cursos y conferencias o, por ejemplo, la obtención de premios, que te presentes a un premio y obtengas el premio por presentarte a un premio, a un guión determinado para un acto determinado. Eso pasa mucho en arquitectura y demás. Entonces, que sepáis que esas cursos, conferencias y demás tienen también un régimen parecido a esa cesión de derechos y son catalogados como rendimientos del trabajo también. Lo que pasa es que aplican un tipo de retención fijo también, del 15%, que ahora comentaremos. Y en los premios, pues también es parecido, o sea, también es un rendimiento del trabajo en la medida en que volvemos a decir que no estamos haciendo una actividad económica, salvo que el premio sea, pues yo soy guionista habitual y estoy dado de alta como autónomo, pues el premio entonces irá como actividad económica siempre y cuando no esté cediendo los derechos, Pero que sepáis eso, y cursos y conferencias va a ser rendimiento del trabajo, salvo que yo me dedique profesionalmente a hacer cursos y conferencias. O sea, que si mi actividad de guionista es la principal, sea autónomo, sea como trabajador o lo que sea, y doy de vez en cuando algún curso relacionado con mi materia, si es actividad económica, digamos, si estoy haciendo una actividad económica, pues irá como actividad económica. Si estoy como rendimiento del trabajo y hago de vez en cuando esos cursos, irá como actividad económica, como rendimiento del trabajo, pero que va vinculado a mi actividad. O sea, no me tengo que dar de alta en un epígrafe específico como profesional de cursos y conferencias, salvo que seas un profesor dentro de un epígrafe específico de cursos y conferencias si lo haces de forma recurrente. Y con la habitualidad y luego, evidentemente, el importe que recibas también, supongo, porque claro, por muy habitual que lo hagas, si no llegas al SMI también tendrías que hacerlo. A efectos tributarios no tiene nada que ver con el salario mínimo interprofesional. El tema es cómo lo declaras. De acuerdo. El tema es dónde lo declaro. Si lo declaro como rendimiento del trabajo, lo declaro como rendimiento de actividad económica. Y las obligaciones que ello implica, porque claro, al hacer actividad económica implica pues estar dado de alta fiscalmente a través del 036, tener obligaciones de
IVA si me corresponden, que en este caso en cursos y conferencias no, porque estaría exento, pero bueno, tendría obligaciones de retenciones en su caso, hacer facturas, lo que decíamos, que implica más obligaciones, pero en principio, ¿qué es lo habitual en vuestro sector? Por lo que yo conozco, cursos y conferencias pues van vinculados normalmente a guionistas que o ejercen una actividad profesional de guionistas y se dedican de vez en cuando a dar cursos y conferencias vinculados a su actividad y entonces lo declaran dentro como guionista, o bien están dados de alta bajo un régimen laboral o incluso como autónomos de otra cosa y de vez en cuando dan cursos y conferencias relacionados con esto o con otra cosa, pues bueno, pues ahí va como rendimiento del trabajo. Y ambos tienen el mismo tipo de retención, o sea que me daría igual que fuese de un modo o de otro, pero es importante en el sentido de que el epígrafe de IAE, lo normal es que si no estás profesionalizado no te tengas que dar de alta en ese epígrafe específico de cursos y conferencias. Yo, por ejemplo, soy abogada y hago cursos y conferencias en la universidad de vez en cuando. Y sin embargo, eso, no los declaro no mi actividad porque yo estoy por actividad como profesional y están bien relacionados con ello. Pero si me dedicase a hacer otra serie de cursos de cocina, también, aunque no estuviesen vinculados o estuviese yo como rendimiento del trabajo normal, irían bajo el régimen laboral. Y en ambos casos la retención es el 15, o sea que, pero en ningún caso me voy a dar de alta en un epígrafe, yo que no lo hago habitualmente. Vale, o sea, y si es habitual compaginar, o sea, decir, precisamente el trabajo de guionista con el dar clases, por ejemplo, un máster o algo así, ¿tendrías que darte de alta en 2 epígrafes? Bueno, a efectos de IAE se podría plantear. De todos modos, lo que te digo, que es una cosa que tenía aquí para comentaros, que es importante, lo que voy a comentar ahora, el cambio de epígrafe de guionistas. En todo caso, el IAE no es importante o no tiene efectos, digamos, para vosotros tributarios. ¿Por qué? Porque las personas físicas están exentas de pagar IAE. ¿Vale? ¿Cuál es el tema? Que el IAE sí te marca los epígrafes determinados en los que estás y a veces esos epígrafes sí se utilizan para, por ejemplo, el otorgamiento de subvenciones o cosas determinadas que entonces es importante estar en un epígrafe o en otro. No es que te vayan a sancionar muchísimo por no estar dado de alta en un epígrafe determinado, pero tú tienes que ver, uno, si es habitual, si deberías darte de alta y luego ver en qué medida te beneficia darte de alta. Si tú estás dado de alta como profesor a la vez que como guionista, pero nunca realizas ninguna actividad como profesor o la haces muy esporádicamente, pues no tendrías por qué estar dado de alta. Pero bueno, que no implica, no tiene ningún problema. O sea, ya entrando luego en el epígrafe, lo que preguntabais, que yo creo que es un tema que os concierne bastante, es el cambio de epígrafe que, como bien dices, FAGA intervino ahí en esa negociación. Ha sido muchos años con ceramistas y escultores, o sea, de la mano con ellos, y teníamos ganas ya de tener nuestro propio epígrafe y por fin lo tenemos. Permíteme leer la definición que ha sido aceptada por el Ministerio de Hacienda para guionista y que fue la que aportamos desde FAGA, que se considera persona autora especializada en la escritura o reescritura del argumento, adaptación, guión y o diálogos, así como de cualquiera de los materiales previos necesarios para el desarrollo de una obra audiovisual original o basada en una ya existente, sea de ficción o no, independientemente del formato y soporte para los que se escriba. Esta es la definición que remitimos al Ministerio de Hacienda, que fue aceptada por el mismo y que llevó al tema de la modificación del epígrafe, que ahora es el 864. 864 específicamente escritores y guionistas como actividad profesional. Antes se metía todo en un cajón desastre, que era el 861 de la sección segunda, que era pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores y artistas y similares. Era un cajón desastre donde se metían todos y luego, si no, ibas en el 899 cuando hacías actividad de crítico o asesor, que a veces también se hace. Y entonces hay otros profesionales relacionados con los servicios. Entonces, claro, al final un guionista estaba dado de alta en el 861, en el 899, en todos en general. Entonces, es lo que decimos, no tiene efectos tributarios, pero sí es importante porque a veces hay determinadas subvenciones, sobre todo cada vez más en el ámbito cultural, que están vinculadas al epígrafe concreto en el que estás dado de alta. Vale. ¿Alguna modificación respecto a retenciones, por ejemplo, a la hora de hacer facturas y todo ese tipo de cosas? Sí. Bueno, primero, ya que estamos en un curso, como decimos, especial Dummies, como decimos,
para que sepáis bien, la mayoría ya lo sabréis, pero lo aclaro, simplemente que la retención es un adelanto de lo que se va a pagar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas después. Entonces, lo que pasa es que simplemente lo adelantas un año, porque el IRPF lo declaras al año siguiente 6 meses después, entonces lo estás adelantando. Y Hacienda necesita ese adelanto. Entonces Hacienda especifica unos tipos de retención determinados, que en vuestro ámbito es muy importante porque es lo que estamos hablando siempre, que es una actividad muy irregular, digamos, en muchas ocasiones, que fluctúa, que tiene mucho carácter de temporalidad en muchas ocasiones. Entonces, sí tiene su importancia la retención. La norma tributaria, en general, salvo que me hablas de relaciones laborales, ¿vale? De lo que decimos de contratación por cuenta ajena específicamente, y ahí ya hablamos ahora de los contratos temporales y demás, la regla general en el tipo de rendimientos a efectos tributarios siempre va a ser una tributación del 15, ¿vale? Eso con carácter general. Y eso es lo que había hasta ahora. Y siempre se tributa al 15, sea como rendimiento del trabajo la retención, porque es específica en este tipo de cesiones de uso de derechos de autor, como rendimiento de actividad económica también, y como rendimiento de capital mobiliario si es el heredero o un tercero ajeno que haya comprado los derechos también, y si es cursos y conferencias también es un 15. Es una materia que se intentó armonizar todo igual. ¿Qué es lo que pasa? Que se buscaba reducir este tipo de retención a determinados colectivos, pues lo mismo que en los rendimientos del trabajo. Hay gente que se gana menos de 15.000 euros cuando tiene un solo pagador. Bueno, hablamos de 22, pero son 15 sin el mínimo por descendientes. Pues no tiene que tributar, o no tiene que, no es que no tiene que tributar, es que no tiene que hacer la declaración de la renta. Pues lo mismo se intentó equiparar a nivel de rendimientos a estas cesiones de derechos. Entonces, lo que se intenta es que todos aquellos que tengan menos de 15.000 euros de rendimientos y más de 75, y esto que cobran por cesión de derechos de uso de explotación de sus guiones, represente más del 75% de los rendimientos del trabajo y de las actividades económicas que tengan, o sea, que la mayoría de sus rendimientos vengan de ahí. Entonces, bajo esas premisas, sea como rendimiento profesional, sea como rendimiento del trabajo, sea como rendimiento de otro tipo de rendimiento, se podrá rebajar al 7, ¿vale? Que es lo importante que se hizo ahora. Entonces, claro, es una preguntita, Alicia. Es decir, ¿esto es al 7 como norma general porque tú recibas esas cantidades o en la factura concreta en que yo, por ejemplo, cojo y de repente tengo algún tipo de cantidad? O sea, es decir, imaginemos que voy a cobrar en una factura 30.000 euros. Entonces, ¿qué porcentaje de retención se aplicaría ahí a esos 30.000 euros? Claro, si vas a cobrar de 30.000 euros, como tus rendimientos ya son superiores a los 15.000 que estamos hablando, la retención va a ser del 15. Vale, entonces, imaginemos que la factura que yo giro es por 4.000 euros. Pues una opción de compra, pongamos por caso. Tú tienes que ver si los rendimientos de tu año anterior fueron superiores al 15 y superiores al 75, en su conjunto todo lo que percibiste fue más del 75% de tus rendimientos, tanto de actividades económicas como del trabajo, entonces ahí al 7. Te están mirando lo del año anterior. Entonces, esto es, por así decirlo, una cuestión voluntarista por parte de él y la guionista del tema de coger y hacer ese cálculo, porque en teoría ni la persona que te contrata y que factura, vamos, con la que le facturas, no sabe qué rendimientos has tenido previamente en el ejercicio anterior. Exacto. Y Hacienda, obviamente, hasta que tú no gires la factura, no sabe cuál es el porcentaje de retención que tienes que aplicar. Es decir, tú más que antes que girar la factura, sí, se lo tienes que comunicar. Se lo tienes que comunicar al que te va a retener. Lo haces a través de la factura, como bien dices. No da la impresión, esto es un apunte hacia el aire, que con estas nuevas modificaciones que hay, se vuelca demasiado en la voluntad del o de la guionista de coger y hacer las cosas bien. Quiero decir, no es que hacer las cosas bien, pero para otros regímenes está pensado igual. Es cierto que siempre va vinculado a que tú tengas, digamos, la carga de comunicar a la otra parte, que es al final las retenciones es como el IVA, o sea, lo que tratas es una cosa que tendrías que ingresar tú, se la das, o sea, otro te la coge y la ingresa él. Entonces, digamos que la carga de comunicar que te tienen que hacer una retención por debajo de lo normal
es tuya. Igual que cuando es tu primer inicio de actividad, también hay una retención de un 7%, también rebajada, cuando se trata, independientemente ya de rendimientos, cuando es de inicio de actividad, durante los 2 primeros años. Y ahí también es 7, y ahí también tienes que comunicarlo. Vale. Y no la otra parte, su obligación va a ser retenerte al 15. O sea, como norma general, tú siempre vas a recibir retención al 15%, menos cuando se aplica un 7 porque tú tengas en el ejercicio anterior unos rendimientos superiores a los 15.000 euros o que el 75%... Inferiores a 15.000 euros, pero que representen más del 75% de tus rendimientos. Ajá. O inicio de actividad. Ajá, o inicio de actividad. Vale. ¿Algún tipo de retención especial más? Claro, entonces, esto es lo que hablamos a nivel de estos regímenes de autónomos y demás. También lo que hizo el Estatuto del Artista, también, digamos, el Estatuto del Artista que modificó el reglamento y la norma del IRPF. Se redujo la retención también por relación laboral especial vinculada al Real Decreto del Artista. Entonces, esa retención no es que se reduzca, digamos que tú a efectos laborales, en el ámbito laboral, la retención es parecida a lo de las cotizaciones que hablábamos, va vinculada a la percepción de los rendimientos que estás obteniendo. O sea, pues si tú ganas 2.000, la retención va a ser distinta si ganas 4.000 o si ganas 30.000 al mes, porque va, digamos, por unas tarifas. Hasta ahora, esa retención mínima, por esta relación laboral, tenía que ser de un 15%. ¿Vale? Y lo que hacen ahora es que aquellos que estén vinculados al régimen de artistas, como se ha incluido ahora a los guionistas, esa retención se les ha bajado el mínimo al 2%, con lo cual si cobran muy poco, que suele pasar no porque cobren poco, sino por esa temporalidad que hablamos. Sí. Que no es como una persona normal, un oficinista que está trabajando todos los días del año. Entonces, ahí, digamos que si pasan esas circunstancias, tiene ese mínimo del 2%, que pasa parecido a los contratos temporales inferiores a un año, que también se le permite practicar una retención como mínimo del 2%. Pero si no como el mínimo, si no estás dentro de esas dos excepciones, tu mínimo va a ser un 15%. Aunque luego, pero bueno, ese 15% suele estar calculado de acuerdo con los rendimientos que percibas, ¿vale? Pero bueno, que lo que se trata es de favorecer que no tengas que adelantar tanto dinero. De acuerdo. De todas maneras, más allá de los diferentes tipos de retención, volvemos a hacer lo mismo. Es un dinero que inicialmente se adelanta y que luego posteriormente en la declaración de la renta, frente a esos tramos que tú tengas, es decir, siempre vas a reducir a la base imponible, es decir, a la cuota resultante, a lo que tú tendrías que pagar, se deducirían esas cantidades que tú ya has abonado previamente. Claro. Y esto independientemente de que cada uno puede, por ejemplo, desde el punto, no en actividades profesionales, pero desde el punto de vista laboral, aunque a ti te corresponda una retención, tú puedes intentar subirla. Bajarla no puedes, pero subirla sí podrías, si quieres que te retengan más. Eso Hacienda te deja. Que hay gente que le da por ahí. Por ahí, bueno, poca, pero alguna hay. Bien, correcto. Vale. Ya vamos a ir a la masa del tema de los modelos, etcétera, etcétera. ¿Qué modelos tiene que presentar alguien que se dedica a lo que es a ser guionista? Un ¿Qué modelos profesional. Sí. Si eres por cuenta ajena, nada, es el modelo 100 de IRPF que todos conocemos. Si eres por cuenta propia, ahí sí, ahí ya tienes obligaciones fiscales y demás, que es primero para darte de alta de actividad y para determinar en qué obligaciones fiscales estás metido o no, si tienes obligación de practicar retenciones, por ejemplo, porque estés alquilando un local para el ejercicio de actividad o lo que sea, te das de alta en ese modelo 036. ¿Vale? Que es donde pones, pues que soy menganito, que me voy a dedicar a este epígrafe y que tengo o no obligación de estar de alta a efectos de IVA o a efectos de retenciones o a efectos, por ejemplo, de pagos fraccionados, que los comentaremos ahora, y bueno, y ahí es donde inicias y declaras si tengo un local afecto, qué metros cuadrados tengo afectos. Mucha gente trabaja en su vivienda y entonces tiene un despacho en su vivienda
Entonces, ahí yo siempre aconsejo, nosotros aconsejamos que incluyáis los metros cuadrados afectos en ese modelo 136, porque de cara a Hacienda y luego posibles gastos deducibles, si a ellos les cuenta mucho, por lo menos, si no lo tienes ya te lo van a cuestionar, si lo tienes empiezan a cuestionarlo por otras cosas, pero eso ya está cumplido. Entonces, si trabajáis en un despacho en casa, también sería bueno determinar los metros cuadrados afectos a esa actividad que tenéis en la vivienda. Y bueno, es lo que se suele declarar en ese inicio de actividad, que luego lo puedes modificar, obviamente, y puedes poner más actividades o menos, o cambiar local, o dar de baja, o lo que sea. Ese es más informativo. Luego ya, digamos, obligaciones de retención de local, por ejemplo, si practicáis, y luego obligaciones de retención como profesionales, que es las que estamos hablando, del 7% y del 15%. Luego... El modelo 130, por ejemplo, o sea, tienes que presentar... pagos fraccionados, claro, es lo que iba, se me fue el salto al cielo, es justo lo que iba a comentaros. Vosotros, o sea, digamos, los que tienen más del 75% de su rendimiento sometidos a retención profesional, los que sean profesionales no tienen que hacer pagos fraccionados. ¿El pago fraccionado qué es? Otro modelo, que es el modelo 130 que está diciendo Ángel, que se tiene que hacer de forma trimestral y que al final lo que hace es también un pago a cuenta, un pago adelantado que se le va a hacer a Hacienda de un 20% del rendimiento generado en un determinado periodo, que es desde el comienzo del año natural hasta ese periodo trimestral que estás declarando. Pero eso lo tienen que hacer profesionales, vuelvo a repetir, que más del 75% de sus rendimientos no estén sometidos a retención. En lo vuestro es raro que esto ocurra. ¿Cuándo ocurre? En los que se autoeditan las obras. ¿Vale? Porque esos, digamos, dentro de las actividades económicas que hablamos, de estar dado de alta autónomo y estar como actividad económica, tienes dos vías para ir, que es como profesional o como vía empresarial. Vosotros lo normal es que vayáis siempre como profesionales, porque estáis incluidos, por eso estáis en el 864, los que decimos 899 y demás. 861, cuando estabais antes, pero hay determinadas actividades que tienen que ir con carácter empresarial, entre ellas la autoedición. ¿Y eso qué supone? Que la autoedición sí tiene obligación de hacer pagos fraccionados porque es empresarial. Y sería el único caso en el que habría que realizar esos pagos fraccionados, que a veces puede suceder, por ejemplo, si es un guionista y también está dado de alta como productor, por ejemplo, es que a veces hace autoedición o autoproducción. Pero bueno, o sea, lo que es el guionista puro, la figura del guionista puro, ahí no tendría. Te voy a reventar la escaleta, y ya que estamos hablando del tema de los modelos que hay que presentar trimestralmente, el modelo 300, es decir, el 303, el modelo de IVA. Exactamente. ¿Cuándo hay que presentar el IVA? Es decir, ¿tenemos la obligación los y las guionistas de presentar IVA? Claro, no. Eso entramos ya en si está, digamos, ¿está sometido a IVA? Sí. O sea, está sujeto a IVA toda la actividad que hacemos como actividad empresarial. Cualquiera que haga una actividad empresarial que tenga medios materiales humanos para hacer algo, digamos que está incluido dentro del ámbito del impuesto sobre el valor añadido, que es un impuesto indirecto que pagamos, digamos, los que hacemos actividades en actividades económicas, que es lo que decimos, que pueden englobar actividades profesionales, empresariales, puede ser entrega de bienes o prestaciones de servicios. Lo vuestro es una prestación de servicios, ¿vale? Y ahí está catalogada. ¿Qué es lo que pasa? Que la norma establece determinadas exenciones para determinados sectores para promocionar el sector en general, para que sea más barato para el consumidor final, al final que es el que paga el impuesto. Entonces, pues por ejemplo, lo tenemos en los sanitarios, donde están exentos, y vosotros como sector cultural, digamos, lo que intentan es exencionar de este impuesto a ese sector. Lo que pasa es que la norma lo que exenciona son los servicios profesionales y también aquellos cuya contraprestación consista en derechos de autor. Y ahí estáis, es el 2026, el artículo 20 de la ley de IVA siempre habla de todas las exenciones, pues el 2026 es el vuestro, ¿vale? Y ahí es donde establece que pues estáis con compositores musicales, artistas plásticos, y ahí estáis escritores, autores de obras teatrales y de argumento, adaptación, guión y diálogos, traductores y adaptadores también están metidos, estáis expresamente incluidos en esa exención. Con lo cual, toda actividad vinculada
con lo vuestro, siempre que esté desempeñado por una persona física, ¿vale? Esto no vale cuando este guión lo vende una sociedad. Ahí no te permiten, porque esto está pensando en el legislador ha considerado a los derechos de autor. Entonces el autor siempre piensa en la persona física. Y además, solo los que están aquí metidos, por ejemplo, no está pensando la norma en actores, en bailarines, en fotógrafos, o sea, en fotógrafos, sí, perdón, en directores, en profesionales del circo. Esos son más, digamos, como no generan derechos de autor, la norma no los está protegiendo. Entonces, digamos que la exención os cubre a vosotros y a este ámbito, así. Vale, y una cosa, entonces, ¿la obligación formal de presentar el 300 es necesaria o no? No, vosotros como exentos ya lo ponéis en vuestro 036, no tenéis obligación. Digamos que es un acto administrativo que al final os cuesta porque o lo hacéis vosotros o lo hace el asesor y es un coste. Entonces, a los que están exentos no tienen obligación que presentarlo. ¿Qué pasa? Que puede que hagáis, como profesionales, hagáis otras actividades y esas otras actividades sí que pueden estar sujetas a IVA y no exentas. Entonces, lo que hay que ver es el tipo de actividad que se está haciendo y si está sometida o no a IVA. Ahí volvemos a decir también la autoedición o la autoproducción, ahí sí lleva IVA. Vale. Vale. Como vamos bastante justitos de tiempo y aún tenemos que hablar luego con Ramón del tema del convenio, quería preguntarte por dos cosas. Primero, lo que es el criterio de caja y los rendimientos irregulares, que sí que nos parece bastante importante. Vale. Pues mira, el criterio de caja. El criterio de caja hay un criterio específico en IVA, pero en ese no vamos a entrar porque ese no lo utiliza nadie y a vosotros no os incumbe, ¿vale? Porque además estáis exentos. Entonces, en el ámbito de actividades económicas, esto tiene que ver con la exigibilidad, digamos, de los rendimientos, de cuándo se devenga, ¿vale? Entonces, déjame buscar dónde tenía esto para guiarme, pero básicamente es que la renta que vosotros generáis se devenga cuando es exigible. ¿Cuándo es exigible? Pues cuando lo pone el contrato. Si tú has acordado con tu productor que el guión se entrega en tal fecha y ahí será exigible, pues el contrato determinará el momento y ahí es exigible. Y entonces el momento de esa exigibilidad determina el devengo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el ámbito de las actividades económicas se permite que el autónomo opte por un criterio de caja. ¿Esto qué significa? Que va de acuerdo al criterio de ingresos y gastos. No está vinculado solo a la exigibilidad, porque puede ser que cuando yo te lo entregue aún no haya cobrado. ¿Vale? Lo que te dice la norma es, en principio a mí me da igual cuando cobres o cuando dejes de cobrar, a mí cuando sea exigible. ¿Qué es lo que pasa? Que te permiten optar y esta opción no es algo que tengas que hacer en el 036 ni declarar ni cosas así. Esto lo haces tú directamente en tu régimen aplicando, pues este rendimiento lo voy a aplicar como criterio de caja. ¿Y eso qué significa? Pues que sigo el criterio, el orden para declararlo de ingresos y gastos. Cuando percibo el ingreso, lo declaro. Cuando me genera el gasto, lo declaro. Y bueno, y es mejor pues para adecuarte mejor, digamos que no estás adelantando importes y bueno, y es más acorde, normalmente se suele utilizar en caso de autónomos. Y además, ¿esto qué pasa con vosotros? Que trabajáis mucho con anticipos, ¿vale? Que a veces entregas un guión, te hacen un anticipo y realmente la producción no empieza hasta dentro de un año. Entonces lo que te permiten es que este anticipo que has cobrado entero, pues cobras 100 de anticipo, que es una barbaridad, y a lo mejor ese anticipo va vinculado a un ingreso que vas a tener a lo largo de 5 años, pues aquí te dicen, y también ese anticipo, si quieres, aunque sigas el criterio de cobros y pagos, ese anticipo vincúlalo con ese ingreso que vas a tener en un futuro. Entonces, aunque lo percibas ahora, no me declares los 100 ahora, sino me los vas declarando a medida que se vaya devengando el ingreso que vas a percibir. Entonces, vengas en, digamos, pues en los años que correspondan, los 5 años o en lo que tú consideres. Y luego, además, la retención también la imputarás en el mismo periodo en el que se imputen los rendimientos.
Ajá. Todo este tipo de... Bueno, comentaba antes una compañera con respecto al tema de que las modificaciones que tenemos que hacer el 036, etcétera, etcétera, todo se puede hacer telemáticamente Todo. a través de la web de la agencia tributaria con certificado digital. Uno puede presentar el 036, puede coger y presentar el IVA, puede presentar el 130 en caso de que sea Todo, todo. necesario. De hecho, Absolutamente todo. esto va a terminar igual que las sociedades, siendo obligatorio. O sea, Ajá, de ahora acuerdo, mismo de acuerdo. yo creo que lo hace la mayoría de la gente telemático todo. Vale. Vale. Y te comento los Alicia, rendimientos irregulares. en 3 minutos, cuéntame lo que consideres al fin y al cabo que tengas que contarme para poder hablar con Ramón y que nos hable del tema del convenio. Porque si no Nada, se nos va- rendimientos irregulares es una reducción que es buena en IRPF porque te reduce la base, digamos, de lo que has percibido de rendimientos. Para rendimientos generados en más de 2 años o que se consideren irregulares, que en vuestro sector puede ser habitual porque puede que hayas un guión determinado, te haya llevado a escribirlo pues 2 años y no se empiezan a generar rendimientos hasta dentro de X. ¿Qué es lo que pasa? Que la norma establece que cuando se está vinculado con actividades que duran o que tienen un carácter de duración en el tiempo de esos 2 años, pues ya no te lo aplico. Es así muy drástica la ley. Y entre los rendimientos irregulares es una lista cerrada entre lo que no estáis. Solo están los premios, ¿vale? Pero no estáis, no está la cesión de derechos de autor. ¿Qué es lo que está haciendo o intentando hacer? Se está intentando hacer a través de FAGA y el resto de entidades que están con el tema del Estatuto del Artista, porque es lo que decimos, que el Estatuto del Artista es algo movible, o sea, no es una norma, es como un compendio de ideas que se van fraguando en distintas normas, ¿no? Entonces, entre ese compendio de ideas, entre las cosas pendientes que hay, es intentar aplicar este régimen de rentas irregulares a vuestro sector. Vale, así explicado de forma... Pero no está aprobado todavía. No, que lo has explicado muy bien. O sea, ahora no podéis aplicar nada, pero a lo mejor en futuro se aprueba. De acuerdo. Bien, pues muchísimas gracias, Alicia, y vamos ya por ir acabando ya con nuestro compañero Confianza desde la casa. Entonces vamos a coger y rápidamente hablar con Ramón Rey. Hola, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Persona bregada, porque yo, he estado con él varias veces en negociaciones del convenio y es una de las cosas más horribles que se puede enfrentar un ser humano. A ver, Ramón, cuéntanos, ¿qué es el convenio colectivo y en qué situación se encuentra? Bueno, el convenio colectivo es el convenio de técnicos de la industria audiovisual. Nosotros fuimos invitados a este convenio, un convenio ya creado. Nosotros no participamos en la creación del convenio. Lo que sucede es que el convenio del 2009 preveía, digamos, pues esa invitación a los guionistas a formar parte del cuerpo normativo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se materializó? Pues con la inclusión en el convenio colectivo de las tablas salariales de los guionistas. Realmente yo cuando empecé a trabajar con FAGA, que fue en el 2014, el primer encargo fue elaborar esas tablas salariales, que se aprobaron en el 2015, con entrada en vigor el 1 de enero del 2015, y se aprobaron o sea, entre la parte patronal y la parte social, digamos. En la parte patronal estaba principalmente PATE, que ahora ya no existe. Perdón, PATE no, FAPAE. PATE es la que está ahora, ¿no? Entonces nosotros no tenemos legitimación para negociar nada en el convenio. Lo que somos nosotros somos, al igual que ALMA, pues asesores de la parte social. Nosotros asesoramos a comisiones obreras, a UGTs, digamos, sobre las particularidades de un sector. En este caso, pues de los guionistas. Entonces nosotros... Voto en el convenio, ¿quién tiene? ¿Tiene comisiones? ¿Tiene UGT? Tiene UGT y creo que tiene un sindicato de técnicos también. CGT No y recuerdo. CSIC, ¿no? Eso es, CGT Vale, y nosotros no tenemos voto. Lo que pasa es que es cierto que, bueno, pues Tomás Rosón es una persona también en el sector audiovisual, pues bastante respetada en ese sentido, y nosotros pues hicimos muchísima fuerza en cuanto a en esas primeras negociaciones con FAPAE. Y entonces, pues es cierto que Comisiones Obreras siempre nos tuvo de mano un poco para que formásemos parte de la negociación y, en todo caso, para respetar nuestras líneas rojas, ¿no? Entonces, obviamente, el convenio lógicamente es una norma que afecta a lo que son los trabajadores por cuenta ajena. sí. Para nosotros, ¿cuál es lo principal? O sea, ¿cuál es lo que se incluye, el principal rango de norma o parte de la norma que más nos afecta, que son las pagas? A nosotros, o sea, digamos que nuestra intención principal, porque el resto del texto ya estaba absolutamente redactado, no obstante ahora, bueno, la situación actual del convenio es que está frenado
no por nuestra culpa, que al principio parecía ser, porque había ahí no sé si estáis al tanto, pero bueno, tú sí, Ángel, el tema de las 12 o de las 14 pagas, que si queréis lo explico un poco brevemente cómo es esta Por cuestión. favor. O sea, todas las tablas salariales que existen en el convenio se establecen en el encabezado de la tabla salarial pues que las cantidades contenidas en las tablas contienen el prorrateo de las pagas de las extraordinarias, digamos, de las dos pagas, de las dos pagas anuales, y también digamos, la parte económica de las vacaciones. Se computaban ambas cosas, las dos pagas extraordinarias y las vacaciones. ¿Qué sucede? Que en nuestras tablas salariales no está incluido nada, no contiene ese eslogan al principio de la tabla. Entonces, nosotros entendemos que efectivamente había que multiplicar esas bases por 14, y la patronal decía que por 12, bueno, pues que el resto del convenio, el resto de tablas venían con ese espíritu y que el nuestro en ese sentido también. ¿Qué sucede? Que en el resto de tablas sí aparece ese eslogan y en el nuestro no. No se sabe, valoran la interpretación del convenio, no se sabe si eso, pues digamos, forma parte de un descuido o que realmente pues la intención era efectivamente multiplicar por 14, pero la situación es esa. Y eso llevó a que 22 trabajadores de Globo Media pues denunciasen esta situación y que ganasen en primera instancia, que el abogado era Tomás Rosón. Y ahora que se ratificase esa decisión, digamos, en el TSJ. Pero Esto bueno, de todas pasó. maneras, quiero decir que me refiero, el hecho de que hayan sido estos compañeros y compañeras, fantástico por ellos, pero me refiero que eso al fin y al cabo es cualquier compañero o compañera que esté trabajando por cuenta ajena, en base a este convenio, esté, por ejemplo, cobrando 12 pagas, tiene derecho a solicitar esas dos a mayores, porque al fin y al cabo, Efectivamente. Sí, según sí, el sí, sí. convenio, según la jurisprudencia, en estos momentos ya del TSJ de Madrid, no están prorrateadas estas dos pagas. Es decir, nosotros tenemos derecho a cobrar 14 pagas, por lo menos a día de hoy, porque Sí. ahora nos contarás qué pasa con el nuevo convenio que está en estos momentos en suspenso, pero bueno, ¿qué se pretende Ya. hacer Lo, por lo que, parte lo que de... sucedió al principio, es que nosotros queríamos, ante esta ambigüedad, reconocer de forma expresa que efectivamente esas tablas se entendían en 12, que había que cobrar 14, digamos, ¿no? ¿Qué sucede? Que la patronal dijo que no, pues que no, que eso estaba ya prorrateado, y entonces condicionaron el reconocer expresamente eso a la primera resolución, a esa sentencia de primera instancia. Una vez que se resolvió favorablemente a nosotros esa sentencia, pues dijeron ellos que no condicionaban su decisión a una sentencia de primera instancia. Y ahora que sucede esto, bueno, ahora mismo las negociaciones están frenadas, pero yo me temo que ahora mismo la patronal lo que va a decir es, estamos negociando un nuevo convenio, lo que suceda con las tablas anteriores, nosotros no formamos parte de esa mesa de negociación. Entonces nosotros vamos a negociar unas nuevas tablas salariales en las que las tablas salariales de todas las categorías profesionales estén pues con esa fórmula, ¿no? De prorrateadas las pagas extraordinarias y las vacaciones. Claro, Esto la yo creo que propuesta... esto creo que es lo que va a suceder, porque PATE es una entidad, digamos, que no fue nunca seria en sus planteamientos. O sea, nos movía, digamos, las argumentaciones las movía dependiendo de la reunión a la que asistíamos. Nunca fue una entidad estable en cuanto a las negociaciones, y eso nos condicionó muchísimo. Pero en todo caso, nuestra postura siempre fue pues esa de defender 12 más 2, y si ahora mismo o cuando volvamos a las negociaciones tenemos que redactar unas nuevas tablas salariales, nosotros utilizaremos, digamos, como cifras las que negociamos en el 17. Para quienes no lo sepáis, PATE es, por así decirlo, la principal organización de las productoras, es decir, lo que antes era FAPAE, ahora, sin embargo, PATE es su sucesora, es decir, incluye a las productoras más potentes.
y es quien lleva la voz cantante, por así decirlo, de lo que es la negociación por la parte patronal. Como bien comenta Ramón, dado que ni los compañeros de Alma ni nosotros tenemos voto, pero sí la capacidad orientativa de decir a los sindicatos mayoritarios qué es lo que deben apoyar, nosotros en su día presentamos una propuesta conjunta con los compañeros de Alma, que ahora, claro, ya no tiene sentido, porque en dicha propuesta lo que se hacía era marcar 2 tramos hasta el año, o sea, que correspondía a lo que era el ejercicio 2022 y luego posteriormente en el ejercicio 2023. Al final había una pequeña diferencia de cara al tema a nivel económico, pero lo que se venía a hacer era prorratear, o sea, obteníamos finalmente lo que era el tema en el salario mensual, el prorrateo de las 14 pagas, es decir, se cobrarían 12 pagas, pero como si estuvieran prorrateadas 14. Sí, Se incrementaba. incrementábamos unos porcentajes en dos anualidades que nos llevaba que en el año pues 2023, 2024, pues ya se ajustase en las mismas cantidades, ¿no? Esa fue, digamos, nuestra estrategia para llegar a mantener esas cantidades que para nosotros entendemos que como son mínimos, siempre tenemos que entender esas cantidades como unos mínimos, pues que para nosotros eran muy beneficiosos. Entiendo que, No, entiendo que todos... Perdón, Ángel. Digo que iba a decir que es una línea roja que desde Faga siempre pusimos el tema de coger y no, evidentemente que no hubiera una pérdida de poder adquisitivo, porque claro, evidentemente si hay compañeros que estaban cobrando 14 pagas, compañeros y compañeras que están cobrando 14 pagas y de repente se empezaban a aceptar que fueran 12, pues iban a tener evidentemente una pérdida de poder adquisitivo y eso no estaba en nuestra labor. De todas maneras, como comentaba, como ni Alma ni Faga, vale, tienen poder de voto, de negociación, pero esto puede cambiar, porque ¿qué pasa ahora en Europa? ¿Qué tenemos ahora en Europa con la directiva de negociación colectiva de autónomos? Bueno, pues bueno, aquí insisto, estamos hablando hacia personal, o sea, esto va a aplicar siempre a relaciones laborales, no a relaciones o sea, por cuenta ajena, no por cuenta propia. Me explico. Nosotros aquí no creo que lleguemos a tener en este tipo de negociaciones legitimación, digamos, para poder tener voto. Otra cuestión es en lo que comentas de la directiva, va hacia la posibilidad de tener representación, digamos, en los sindicatos y asociaciones, también incluso federaciones de asociaciones, en lo relativo a trabajadores por cuenta propia. Ahí cabe esta posibilidad. También estuvimos en una lucha que te lo comentaba también, que era el tema bueno, digamos que aquí tenemos unas cantidades que reflejan unas cantidades mínimas, digamos, aplicadas a diferentes categorías profesionales, como es el coordinador de guión, guionista de ficción, guionista de no ficción. Pero efectivamente, para los trabajadores autónomos, estas cantidades no tienen ningún tipo de, digamos, no se les va a aplicar a ellos. Entonces nosotros nos veíamos en la necesidad de establecer unos precios medios de mercado para aquellos guionistas que fuesen autónomos y poder, digamos, ponerlas a disposición, pues a lo mejor a través de nuestras plataformas, pues digamos, de web. El estatuto del artista lo permite, ¿no? El estatuto del artista lo permite. Lo que sucede es que nosotros cuando estudiamos esta posibilidad, valoramos esta cuestión desde diferentes ópticas y también desde la óptica de competencia, ¿no? Entonces nosotros mantuvimos diferentes reuniones con competencia para ver porque en su día hubo problemas con competencia, no fue el sindicato catalán y también el sindicato Alma por establecer unos precios, digamos, medios de mercado en sus webs. Entonces competencia, digamos, los sancionó y nosotros estudiamos esta posibilidad antes de que, como el estatuto del artista parecía que nos lo permitía, antes de ejecutar, digamos, esta cuestión y poner en nuestras webs, pues insisto, no asignarle a la cesión de derechos de un guión en una cantidad, sino digamos que un poco dulcificarlo con precios medios de mercado o... En fin, y nosotros nos encontramos con competencia, y competencia está tuvimos reuniones con ellos, están muy con el tema lingüístico, digamos, con una piel muy fina y entonces a priori, en el punto en el que estamos es que no recomendamos, esto lo llevamos a cabo el abogado
Ignacio Montero, el abogado del sindicato catalán, y yo, y también efectivamente la directiva de FAGA, decidimos ser prudentes en cuanto a emitir algún tipo de juicio sobre si se podían publicar, insisto, esos precios medios de mercado en cuanto a guiones, claro, a la cesión. Al fin y al cabo, el guión se monetiza en la cesión de sus derechos de explotación. Muy bien. ¿Algo más que decir del convenio? ¿Eres optimista? El convenio, no soy optimista, pero no por el contenido, no por el fondo del asunto, sino porque está absolutamente parado. O sea, quiero decir, nosotros estamos bueno, nos comunicamos antes del COVID, efectivamente nos reuníamos físicamente casi siempre en la sede de comisiones, no, de UGT, ¿no? De UGT creo que es. Yo nunca fui. Pues nos reuníamos siempre en Madrid y con el COVID pues cogimos la costumbre de reunirnos telemáticamente. ¿Qué sucede en las reuniones telemáticas? Pues que suelen ser mucho más agresivas porque la presencialidad pues siempre hace que la gente no sé, se humanice más. Y entonces, pues pasamos de una, bueno, pues al principio de cierta calma a una situación en la que ya era insostenible, en la que efectivamente pues ya el tono era otro, había insultos, tal que en el punto en el que estamos es que está absolutamente frenada la negociación. Y entonces, en cuanto al fondo del asunto, ya estábamos llegando a ciertos acuerdos porque se está negociando ya todo el articulado de todo el convenio, ya no solo las tablas salariales, ¿no? Se está yendo artículo a artículo. Entonces ahora... Vacaciones, dietas, o sea, todo ese tipo de Todo, cosas, ¿no? desde Exactamente. o sea, todo el cuerpo normativo. Y bueno, yo entiendo que ya hay personas que están en ese grupo social, en ese grupo de WhatsApp de la parte social, un poco preguntando a los sindicatos en cuándo vamos a volver a reunirnos, pero aún hablaba esta mañana con Tomás Rosón, que él presumía, lo decía de forma efectivamente cómica, que estaban negociando como sin contar con nosotros, digamos. No lo decía efectivamente en serio porque no pasa Nos esto. están haciendo lo que se llama la 13-14. Efectivamente. Vale, correcto. No Efectivamente. obstante, a ver, es obvio aclararlo, pero lógicamente no es que no tengamos convenio en tanto en cuanto no se apruebe el siguiente, o sea, es decir, sigue de aplicación el convenio anterior, el de 2017, con las tablas. Sí, tenemos, voy a comentar simplemente cómo está dividido. Está dividido en 3 tramos, con 3 categorías profesionales, que son coordinador de guión, guionista de ficción y guionista de no ficción. Hay un tramo salarial para las producciones seriadas con presupuestos igual o superior a 3 millones de euros por temporada o 30.000 euros por capítulo. O por producción unitaria. Luego la segunda parte es entre los 300.000 euros y los 2.500.000 euros por temporada, y menos de 300.000 euros por programa. Y luego ya el último tramo es con 40.000 euros por temporada o 5.000 euros por programa. A partir de ahí se establecen, digamos, unas cantidades asignadas al coordinador de guión, al guionista de ficción y al guionista de no ficción, al guionista de programas, digamos. En breve tendremos una nueva flamante web de FAGA. Dentro de lo que son los documentos, la documentación que aportaremos, pues estará lógicamente lo que es el convenio y las tablas para que todos y todas podáis echarle un vistazo. Son las 8:20, yo creo que llevamos ya un buen rato hablando de temas súper interesantes. Muchísimas gracias, Noa García, muchísimas gracias, Alicia Lorenzo, y muchísimas gracias, Ramón Rey. Muchísimas gracias a todos y todas los que habéis asistido a esta charla. Espero que os haya sido de interés. Cualquier cosilla que os haya quedado pendiente, no tenéis más que coger y comentarlo con vuestras personas responsables de coordinación en cada una de las diferentes asociaciones y os haremos llegar la respuesta lo antes posible. Espero que las disfrutéis y bueno, pues hasta la siguiente charla de guionistas con sus profes de andar por casa. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros y a vosotras.